COFIDE. Desde ya, muchas gracias por estar presentes y daremos inicio con la primera charla. La misma es estructura interna del extremo austral del complejo Monte Iguazú, Sierra de Comechingones, Sierra de Córdoba, cuyos autores son Benito, Tibaldi, Cristofolini y Bársola. Buenos días, mi nombre es Paula Benito y hoy voy a presentar el resumen titulado Estructura interna del extremo austral del complejo Monte Iguazú, Sierra de Comechingones, Sierra de Córdoba. Este trabajo ha sido desarrollado junto a Lina Tibaldi, Eber Cristofolini y Matías Bársola. Para comenzar, el área de estudio se localiza en la provincia geológica de las Sierras Pampeanas, en su extremo oriental, denominado Sierras de Córdoba, y particularmente dentro de esta serranía, en el ámbito de las Sierras de Comechingones. El trabajo se encuentra enfocado al sur del batolito Cerro Áspero y al noreste de la faja de Cizalla Las Lajas, en el área delimitada por este recuadro, la cual abarca principalmente al complejo Monte Iguazú. Este es el mapa litológico para la porción de las Sierras de Comechingones delimitada en la figura anterior, en la cual podemos observar que hacia el suroeste se encuentra el complejo Achiras en contacto con el complejo Monte Iguazú a través de la discontinuidad de escala regional que corresponde a la faja de Cizalla Las Lajas. Por su parte, el complejo Monte Iguazú se encuentra compuesto por una asociación metamórfica dominada por metatexitas y diatexitas, las cuales intercalan con bancos subordinados de mármoles, anfiolitas, esquistos biotíticos, neises biotíticos y neises calcosilicáticos. Las metamorfitas anteriormente mencionadas hospedan intrusiones de magmas de composición máfica, intermedia y félsica, entre los cuales dominan las tonalitas biotíticas. Dentro del área se reconocen tres fajas de formación, que en sentido este-oeste se denominan zona de formación Las Verbenas, zona de formación Santa Dolores y por último zona de formación Isabel. En estas tres áreas, las rocas anteriormente mencionadas son transformadas a secuencias de migamento. El objetivo de este trabajo ha sido sintetizar las estructuras presentes en esta porción del complejo Monte Iguazú. Es así como se ha definido una estratificación primaria relíctica S0, inferida por la alternancia composicional heredada de los sedimentos precursores de las metamorfitas. Por ejemplo, en las rocas estromatíticas es posible definir una alternancia de una composición graubáquica y pelítica en el contacto entre el paleosoma de las rocas y el neosoma de las mismas, o bien en el contacto entre bancos de composición refractaria cuarcítica, los cuales conforman resisters. Además, este rasgo S0 ha sido posible inferirse en el contacto estratal entre neises calcosilicáticos y metatexitas, o bien mármoles y anfiolitas, como también entre estas últimas dos rocas con esquistos y neises biotíticos. Restringido exclusivamente a esquistos biotíticos, se identificó de manera macroscópica y microscópica una foliación esquistosa S1. Esta última también se infiere de manera relíptica en neises biotíticos a escala microscópica, los cuales en sus bandas cuarzo-feldespáticas presentan blastos de biotita con sus ejes mayores orientados de manera oblicua a la foliación principal de la roca S2, que voy a explicar a continuación. Ambas rocas muestran paragénesis ligadas a fases de anfibolita media. Esta foliación esquistosa S1 es afectada por pliegues P1, los cuales presentan escalas milimétricas en morfologías isoclinales simétricas con charnelas cerradas angulosas.
En los lugares en donde ha sido posible determinar la orientación de estos plegamientos, los ejes muestran una dirección de inmersión de 340 grados y una inclinación de 35 grados en promedio, mientras que los planos axiales muestran un rumbo medio de 339 grados con buzamiento de 41 grados hacia el este. Los plegamientos van a desarrollar una foliación de plano axial S2, la cual va a transponer estas dos estructuras y va a ser el principal rasgo para toda la región. La misma se va a caracterizar de dos formas. Por un lado, como un bandeado composicional fino-grueso en anfiolitas, mármoles, gneisses calcosilicáticos y esquistos y gneisses biotíticos. Mientras que en las rocas migmáticas va a ser definido como un bandeado medio grueso por la segregación entre el fundido y el residuo con diferentes arreglos del neosoma. Por ejemplo, en metatexitas tendremos un arreglo estromatítico, mientras que en diatexitas heterogéneas se pueden identificar slienes. En las primeras rocas, las paragénesis muestran un equilibrio en fases de anfiolita media alta, mientras que en las segundas rocas, en las migmatitas, muestran un equilibrio en fases de anfiolita alta granulita. La foliación S2 se orienta con un rumbo promedio de 5 grados y un buzamiento de 46 grados hacia el este. Por lo general, la foliación anterior varía su orientación debido a que se encuentra afectada por pliegues progresivos P2. Estos se identifican en esquistos y gneisses biotíticos y en gneisses calcosilicáticos, pero son predominantes en las rocas migmáticas. Por lo general, los pliegues P2 en todos los tipos litológicos mencionados anteriormente se presentan de escala regional a microscópica, con longitudes de onda entre cresta y cresta que varían desde 1 kilómetro a 1 centímetro. Por lo general presentan morfologías isoclinales, asimétricas, con charnelas cerradas a abiertas, que en las rocas migmáticas se los puede caracterizar además como anisópagos, con charnelas muy engrosadas respecto a sus flancos, los cuales tienden a desmembrarse y preservarse en forma de narices o bandas sigmoides. La orientación general de estos pliegues muestra una dirección de los ejes, muestra una dirección de inmersión de 93 grados con una inclinación de 34 grados, mientras que los planos axiales muestran un rumbo medio de 6 grados con un buzamiento de 37 grados hacia el este. En la figura de la izquierda tenemos bancos de metatexitas plegados y en la figura de la derecha tenemos un esquema representativo simplificado para estos plegamientos, de los cuales se puede destacar la presencia de bancos de granitos muscovíticos plegados y además granitos muscovíticos con granate y tamaño de grano fino, los cuales se inyectan de manera subparalela al plano axial de estos plegamientos. Además, tanto leucosomas como granitos muscovíticos se pueden identificar inyectados en forma de ápices en aquellos pliegues antiformes de la secuencia o también concentrados y replegados en las zonas de charnelas. De manera progresiva, los pliegues anteriormente definidos van a mostrar una foliación de plano axial S3, lo cual se identifica en esquistos, gneisses biotíticos, gneisses calcosilicáticos, pero es dominante en las rocas migmáticas. En estas últimas se va a definir como una superficie ondulada determinada por la interrupción general de los flancos cortos de los pliegues P2, los cuales van a ser preservados de manera intrafolial. En las rocas migmáticas, la foliación anteriormente definida se encuentra equilibrada en fases de anfibolita alta granulita. Por lo general, la orientación de esta foliación muestra un rumbo medio de 355 grados y un buzamiento de 38 grados hacia el este. Es de destacar que metatexitas estromatíticas presentan bancos tabulares de tonalitas biotíticas y granitos muscovíticos, los cuales intruyen de manera subparalela a la foliación de plano axial S3. Retomando las fajas de formación que se definieron al principio, se puede distinguir en las mismas una obliteración de todas las estructuras previamente establecidas, las cuales son reemplazadas por una foliación milonítica S4. La misma se identifica predominantemente en milonitas derivadas de metatexitas, diatexitas, tonalitas, granitos muscovíticos y pegmatitas graníticas. Todas estas rocas muestran un equilibrio en fase equivalente de anfibolita media, esquistos verdes
baja. La orientación de la foliación muestra un rumbo promedio de 353 grados con buzamiento de 42 grados hacia el este. Estas rocas muestran una fábrica SC, SC', además de indicadores cinemáticos de porfiroclastos tipo sigmas y deltas, los cuales muestran movimientos inversos con una vergencia oeste. Las tres fajas de deformación muestran una partición de la deformación con sectores en donde predomina la foliación S4 o sectores que son preservados ante la deformación en donde se distingue la foliación S2, S3, como también los plegamientos P2, los cuales son rotados y apretados, conservados con formas sigmoides y orden de magnitud centimétricos e intrafoliares a la foliación S4. Teniendo en cuenta los antecedentes postulados para la región, de los cuales se destacan los trabajos de Fagiano, Otamendi y colaboradores, y evaluando todas las estructuras que presenté anteriormente, es posible determinar tres fases de formación para la región. Una fase de formación temprana, la cual actuaría en un régimen compresivo vinculado a fases anfibolita media, esquistos verdes alta, y en la misma se desarrollarían la foliación, esquistosa S1 y los pliegues P1. Luego tendríamos una fase de formación principal y progresiva, ligada a fases de anfibolita media, la anulita, coetánea con la anatexis, la cual actuaría en un régimen coaxial compresivo, al que se le suma una componente no coaxial inversa con movimiento tectónico oeste. Durante esta fase se desarrollarían la foliación S2, los pliegues P2 y la foliación S3. Estas estructuras controlarían las intrusiones ígneas para la región. Finalmente tendríamos una fase de formación póstuma en condiciones de retrogradación, en fase de anfibolita media, esquistos verdes baja, la cual desarrollaría la foliación milonítica S4. Esta actuaría en un régimen no coaxial inverso con una vergencia oeste y una leve componente de rumbo variable entre sinestral y dextral. Finalmente, como conclusiones preliminares, se puede postular que la región muestra una superposición de distintas fases de deformación, las cuales se vinculan con los orógenos que actuaron en el protomargen de Gondwana, y de este modo es posible mencionar que durante la orogenia famatina se podría haber generado la foliación S1, mientras que en la famatina se habrían desarrollado las demás, mientras que la foliación milonítica S4 podría haber continuado durante tiempos post-famatinianos. Muchas gracias por su atención. Bueno, si el autor está presente, puede habilitar la cámara y el micrófono. Si hay preguntas, por favor, están habilitados para hacerlas. Tenemos unos 4 minutitos. Bueno, ahí tenemos. Bueno. Ahí hay una pregunta, Paula, por favor. Sí, Juan, muchas gracias. No, está publicado únicamente en la reunión de tectónica, como resumen. El resto de los datos aún no están publicados. Buenas. Yo tengo una pregunta. Sí, Sebastián. Bueno, en primer lugar, felicitaciones por la charla.
Me surge una duda cuando hablas de la evolución de las distintas superficies. Si las podés, digamos, si asignás cada superficie a un evento orogénico distinto, o un poco como vos lo decís al final, si podría tener que ver, sobre todo, entiendo que a partir del S2, digamos, enmarcarse en una evolución progresiva, digamos, por deformación progresiva, dentro de lo que es el famatiniano. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Al momento, como se plantea en la presentación, son conclusiones preliminares, pero lo que sí podemos afirmar que entre la relación del S2, los plegamientos P2 y la foliación de plano axial S3 sería una deformación progresiva. Y lo que notamos es que durante la fase de formación y en los planos axiales se estarían dando las intrusiones magmáticas. Por eso planteamos que además hay dataciones, no en la región, pero de drop, que los ortoneises tienen una edad famatiniana, y también se tienen datos de uranio-plomo de tonalitas biotíticas aún no publicados que también tienen edades famatinianas. Entonces, atando que las intrusiones estarían relacionadas sobre todo al S3, se podría preliminarmente afirmar que la deformación progresiva se encontraría más asociada al famatiniano. Únicamente tendríamos pampeano relíptico. Clarísimo, muchas gracias. Ahí hay una pregunta de Ariel, Paula. Ahí va. Eliel, mira, al momento lo que nosotros preferimos hacer fue una descripción de las foliaciones miloníticas y posteriormente ver si podemos, a partir de datos cuantitativos más rigurosos, atarlo ya sea a la faja de Huachacorral o a la faja de Cizalla Las Lajas, que se encuentra más próxima en el área. Así que al momento aún no hemos hecho relaciones con las foliaciones milónicas. Bueno, hay tiempo para una preguntita más. Bárbaro. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias a ustedes. Bueno, seguimos con la próxima charla. La misma se titula Metamorfismo, estructura y magmatismo asociado al orógeno transpatagónico del Paleozoico inferior. Los autores son González, Neipauer, Cábana, Sato y Varela. Hola, muy buenos días. Esta contribución trata sobre el metamorfismo, la estructura y el magmatismo asociado al orógeno transpatagónico del Paleozoico inferior. Sus objetivos son describir, discutir e interpretar la evolución tectónica del orógeno transpatagónico del norte de la Patagonia, basada en la relación temporal y espacial entre la deformación polifásica, el metamorfismo regional y la intrusión episódica de plutones de granitoides del basamento durante el Cámbrico y Ordovícico. Esta contribución es una síntesis de los trabajos que hemos venido realizando los últimos 20 años en el norte de la Patagónica y que incluyeron abundantes mapeos geológico-estructurales, descripción de las relaciones primarias entre las unidades de basamento ígneo metamórfico, análisis mineralógico-texturales de rocas ígneas y metamórficas, estudios estructurales y del metamorfismo por distintos métodos, abundantes análisis geocronológicos uranio-plomo, geoquímica de roca total isotópica, bueno, entre otros, tantos otros estudios. El orógeno transpatagónico está ubicado en el sector norte de la Patagonia, tiene un rumbo noroeste-sudeste y fue formado
a partir de la orogenia transpatagónica del Cámbrico a Ordovícico. El orógeno es transversal a la orientación de los otros orógenos desarrollados en el centro-oeste de Argentina, que están ubicados al oeste del cratón del Río de la Plata y que son de este a oeste el cinturón orogénico pampeano, famatiniano y luego el gonguánico. El límite norte del cinturón transpatagónico también es transversal a la ubicación de los límites entre los terrenos que son adyacentes al cratón del Río de la Plata, Pampia, Cuyaña y Chileña. En particular, en esta contribución nos vamos a referir a las rocas de este oriental del macizo norpatagónico. Los afloramientos del orógeno transpatagónico se desarrollan desde la zona de la precordillera patagónica, con alguna cita en la zona de la cordillera patagónica norte, atraviesa todo el macizo norpatagónico hasta la zona costera de Sierra Grande, y también se lo ha registrado en la plataforma continental del mar argentino y en el subsuelo de la cuenca del Colorado. Su límite norte es la zona de falla Winkle, que lo separa del resto de los terrenos que conforman el continente sudamericano, y el límite sur es un lineamiento estructural que es un conjunto de estructuras de rumbo noroeste-sudeste que se ha denominado ya previamente por otros autores como Comayo, Gastre y Sacanana. Internamente el orógeno transpatagónico está dividido por fallas que acompañan el rumbo de las fallas límites, noroeste-sudoeste, y también por fallas transversales noreste-sudeste. La zona de estudio que vamos a ver ahora está circunscrita a este sector del La estructura regional del orógeno transpatagónico es una faja plegada y corrida que está acompañada de metamorfismo regional orogénico de bajo a alto grado, con una trayectoria metamórfica presión-temperatura de formación-tiempo de tipo antihoraria. Es de doble vergencia hacia el noreste y hacia el sudoeste, y sus unidades tectonoestratigráficas están yuxtapuestas tectónicamente por zonas de cizalla noroeste y noreste. Hay tres sectores principales: Valcheta, Nahuel Nilleu, Mina Gonzalito, Sierra de Pailemán y la zona costera de Sierra Grande. Está compuesto por dos sectores externos con fajas de rocas metamórficas de bajo grado, un hinterland constituido por la formación Nahuel Nilleu en la zona homónima, y un foreland por la formación El Jawelito en la zona de Sierra Grande. Entre ambos se desarrolla un sector axial con rocas metamórficas de alto grado asociado a anatexis y además con abundante magmatismo del Cámbrico y del Ordovícico, desarrollado fundamentalmente en este sector de aquí. El magmatismo que acompaña al metamorfismo y a la deformación está principalmente mejor desarrollado en esta zona axial. Son las rocas del complejo plutónico Punta Sierra, aunque en la zona de Sierra Grande también es minoritario, lo mismo que en la zona de Valcheta. Una vista de las rocas y de la faja plegada y corrida del foreland de la formación El Jawelito en el campo, una alternancia o un bandeamiento composicional de metagrahuacas y pizarras y filitas que están afectadas por corrimientos y fallas inversas de variado ángulo y pliegues asociados a la misma, generalmente en este sector con una vergencia hacia el noreste o hacia el este. El metamorfismo que acompaña a esa faja plegada y corrida es regional de bajo grado, en el caso del foreland, y su trayectoria, presión, temperatura, deformación, tiempo es de tipo antihoraria.
la cual ha sido analizada y se ha podido reconstruir a través del análisis mineralógico textural combinado con la microsonda y con datos de microsonda y de geotermoborometría convencional, a lo cual le sumamos la cristalinidad de la hirita y de la clorita. Acá podemos ver la trayectoria de tipo antihoraria que tiene 3 etapas. Una etapa prógrada donde se alcanza un pico térmico y que hemos asociado a un estadio de depositación y soterramiento. Luego una etapa de inversión de la cuenca donde se depositaba el protolito de la sucesión metasedimentaria, donde se alcanza un pico bárico con posterioridad al pico térmico, y finalmente una tercera etapa ya de carácter retro, con colapso orogénico y retorno a condiciones superficiales. Hemos practicado entre las 3 zonas también una comparación regional y hemos preparado esta síntesis de los episodios de metamorfismo, de la tectónica y del magmatismo, y como conclusión hemos obtenido que las 3 áreas comparten una evolución geológica en común, con protolitos depositados esencialmente entre el Cámbrico inferior y el Cámbrico medio, sucedido por una etapa de metamorfismo regional y de formación, con formación de esa faja plegada y corrida, y que está asociado a abundante magmatismo, que puede ser clasificado como pre-, sin- y posorogénico respecto de la fase deformativa principal y de ese metamorfismo regional asociado. Luego, en el ordovícico tardío, y ya asociado a la etapa del colapso orogénico, se registra la depositación de la base de la formación Sierra Grande, que ha perdurado durante el Silúrico y también durante el Devónico. Con respecto a los protolitos del orógeno transpatagónico, hemos identificado que tienen una proveniencia antártica para todo el macizo norpatagónico, o sea, todo el bloque es de tipo parautóctono, como un outward assemblage que representa un margen conjugado de la contraparte continental, representado por los montes transantárticos en la Antártida Oriental durante los tiempos cámbricos. Esto nos ha permitido interpretar que entre Antártida y Patagonia hay un parentesco entre las formaciones geológicas y los fósiles que están localizados en ambos continentes, a través de una correlación litológica, estratigráfica, bioestratigráfica y magmática. Ambos sectores comparten un linaje geológico y biológico en común para el Paleozoico inferior, y entre esas coincidencias comparten un vulcanismo sinsedimentario subacuo subaéreo, con centros eruptivos con fases volcánicas proximales y distales, distribuidas en 2 etapas magmáticas a los 530 y 515 millones de años, depositadas todas esas rocas en una cuenca extensional de retroarco asociada a subducción. Luego sigue una etapa de vulcanismo de rifting del Cámbrico medio entre los 510 y 500 millones de años, y se registra a través del arco, entre la zona de antearco, el arco propiamente dicho, y la zona de retroarco, toda una zonación composicional desde toleítico, calco alcalino y calco alcalino de alto potasio a yoyonítico, que se registra tanto en las rocas de Patagonia como en las rocas de Antártida. Esto tiene implicancias geodinámicas. Una vez que se ha separado el macizo norpatagónico como margen conjugado de la contraparte de los montes transantárticos, alrededor de los 494 millones de años empezó su separación y deriva hasta el borde sudoeste de Sudamérica. Alrededor de los 490 millones de años se produce un acercamiento e interacción de la zona de Arteranco contra el margen de Gondwana, por eso la formación Nahuel-Nisheu presenta una deformación adicional al Jaguelito, que está ubicado en la zona del Foreland. Entre los 476 y 472 se produce el clímax del metamorfismo de formación y magmatismo, dada la acreción del terreno Patagonia Norte, o sea, del macizo norpatagónico contra el margen sudoeste de Gondwana. Y esta es la etapa de construcción del orógeno transpatagónico y de formación de un cinturón metamórfico apareado entre el orógeno transpatagónico y el faumatiniano, que se estaba desarrollando en el borde sudoeste de Gondwana.
Luego prosigue una etapa de exhumación entre los 472 y 454 millones de años con la depositación de la formación Sierra Grande. O sea, el orógeno transpatagónico es de tipo acrecionario. Finalmente, para el ambiente geotectónico, para la época se registra una ocurrencia contemporánea de los orógenos famatiniano y transpatagónico, o sea, no hay una continuidad del orógeno famatiniano en Patagonia y no es una continuación del transpatagónico. Vemos que hay una ubicación más o menos paralela, yuxtapuestos a lo largo de la zona de falla Winkle, con un rumbo noroeste-sudeste para el orógeno transpatagónico y un curvamiento hacia el sudoeste del orógeno famatiniano. Se trata de un cinturón metamórfico apareado porque tienen fases de metamorfismo contrastante, pero de la misma edad cambro-ordovícica. El orógeno famatiniano es de tipo barroviense y, como vimos de la trayectoria de presión, temperatura, tiempo, el metamorfismo asociado del Hinterland y del Foreland es antihorario, mientras que el barroviense del famatiniano es horario y es de baja presión y baja temperatura. De esta manera, los orógenos están yuxtapuestos a través de la zona de falla Winkle, y con respecto a los límites de placas, por un lado tenemos el cinturón famatiniano desarrollado en la placa sudamericana, el transpatagónico en la placa de Patagonia Norte, y la otra placa ubicada transportando el basamento mesoproterozoico del terreno Cuyania. Todas las placas divididas hemos interpretado a través de un punto triple que puede ser de dos tipos, de tipo TTT o de tipo TTF, o sea, 3 trincheras o la combinación de 2 trincheras y una zona de falla transcurrente y transformante. Bueno, eso ha sido todo. Les agradezco mucho por haber participado de la charla. Un saludo cordial para todos. Bueno, muy bien. Si alguno tiene alguna pregunta, tenemos un minutito. Si el autor está, por favor, habilite la cámara y el micrófono. Hola, buenos días. Hola Pablo, buen día. Hola Pablo, ¿cómo andás? Hola, buen día. Excelente charla. No sé si hay alguna pregunta. Personalmente no entiendo bien lo de cinturones apareados. Eso me queda así como de pura ignorancia, ¿cierto? ¿Qué sería ahí el famatiniano en ese sector? ¿Sería solamente un orógeno acrecional? No alcanzo a escuchar, Augusto. No, Digamos, sale muy entrecortado. Discúlpame. a ver, disculpame. ¿Ahí me escuchás, Pablo? Ahí escucho mejor, sí. Bueno, no, te decía que no me queda muy claro lo de los orógenos apareados, ahí el famatiniano con el patagónico. Digamos, suceden los dos al mismo momento, ¿cierto? Y uno se encuentra al norte y otro al sur, no me queda bien claro eso. En La Pampa las rocas metamórficas son de alto grado y tienen una trayectoria metamórfica de tipo barroviense, de presión intermedia y de temperatura media alta. Y las que estudiamos en el sur son rocas de bajo grado, inclusive las de alto grado, que tienen y en el norte con una trayectoria horaria, característica de ambiente colisional. Y en el sur, en Jawelito y el resto de las unidades, la trayectoria es antihoraria y de presión baja y temperatura baja a intermedia. Entonces, son dos cinturones metamórficos contrastantes
uno de presión de tipo barroviense media y otro de baja presión. La justificación de todo eso, por un tema de tiempo en la charla, está mejor explicada en el trabajo, con los antecedentes del bloque de Chaillot. Y la juxtaposición tectónica entre los dos es, bueno, es interpretativa a través de ese lineamiento morfoestructural por el que actualmente corren los ríos Colorado y Negro, y que se sabe por sísmica en el subsuelo que corresponde a un conjunto de estructuras. Hay pliegues y fallas asociados a lo largo de ese lineamiento estructural este-oeste, y bueno, es interpretativo, ¿no? Esa juxtaposición tectónica, porque hay cosas contrastantes al norte y al sur de esa zona de falla de Whitworth. Ok. Muchas gracias. Bueno, estamos justo con el tiempo, así que cualquier consulta pueden hacérsela a Pablo. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Seguimos. La siguiente charla se titula El antiforme Arroyo Pajalta, un pliegue mesozoico con fallas de acomodación en la formación Nahuel-Níger, basamento del este del macizo norpatagónico, Río Negro. Sus autores son Greco, González, Vera y Giacosa. Hola a todos, les presento la contribución titulada El antiforme Arroyo Pajalta, un pliegue mesozoico con fallas de acomodación en la formación Nahuel-Níger, basamento del este del macizo patagónico Río Negro, cuyos autores son Gerson Greco, quien les habla, Santiago González, Darío Vera y Raúl Giacosa. El área de estudio se encuentra enmarcada en el este del macizo patagónico, entre las localidades de Bancheta y Aguada Cecilio de la provincia de Río Negro. La formación Nahuel-Níger, objeto de estudio de esta contribución, son rocas metamórficas de bajo grado, principalmente metasedimentarias y metasígneas, cuyos protolitos se formaron durante la época volcánica. Esta unidad metamórfica está intruida por granitoides del complejo plutónico Punta Sierra del Ordovícico temprano y por granitoides del complejo plutónico Navarrete del Pérmico. A su vez, es cubierta por la formación Sierra Grande del Siluro Carbónico, que corresponde a areniscas y conglomerados cuarzosos. El complejo volcánico Marifil del Jurásico temprano cubre ampliamente las unidades previamente descritas. Este complejo está compuesto principalmente por una base sedimentaria denominada formación Puesto Pis, que a su vez es cubierta por secuencias principalmente volcánicas de membritas y lavas de composición riolítica y dacítica, intercaladas con secuencias de areniscas volcanogénicas, y a su vez este complejo volcánico Marifil presenta numerosos intrusivos subvolcánicos de composiciones principalmente dacíticas y riolíticas. Todas las unidades que acabo de mencionar son cubiertas en forma discordante por capas horizontales, primero del grupo Neuquén, ¿sí? Que son areniscas continentales del Campaniano Maastrichtiano temprano. Luego le siguen sedimentitas marinas de la formación Arroyo Barbudo del Maastrichtiano Daniano. Luego también ampliamente distribuido los basaltos onivínicos de la formación Sumicura del Oligoceno Mioceno temprano. Y la geología se completa con depósitos modernos del Neógeno cuaternario. Ya metiéndonos un poquito en lo que es el área de estudio, vemos este mapa geológico, del cual presentamos una versión preliminar el año 2018 en la reunión de tectónica. En el mismo vemos que aflora la formación Nahuel-Níger en verde, y que es cubierta en discordancia por la formación Puesto Piris, perteneciente al complejo volcánico Marifil. En este sector de acá, la formación Puesto Piris está probablemente en contacto tectónico con la formación Nahuel-Níger, y a su vez ese contacto tectónico es intruido por unos intrusivos de composición ácida, subvolcánicos, son riolitas y dacitas, en los cuales tenemos una datación geocronológica reciente. Hicimos un año plomo en circones de tipo ICP-MSLA, el método, y arrojó una edad cercana a los 188 millones de años. A su vez, la formación Nahuel-Níger y el complejo volcánico Marifil están cubiertos en discordancia por las sedimentitas marinas del Maastrichtiano Daniano de la formación Arroyo Barbudo. Metiéndonos un poco en lo que es la estructura de la unidad de basamento, podemos distinguir
que la misma es muy compleja y podemos ver principales. Una que denominamos la fábrica estructural dúctil y penetrativa antigua, que sería del Paleozoico temprano y el Pérmico tardío, o sea, se habría desarrollado durante ese tiempo, que está en tonos negros. Esa fábrica está compuesta por una sucesión de distintas generaciones de pliegues isoclinales apretados que tienen trazas axiales, planos axiales subverticales y que están asociados a foliaciones de plano axial, representadas principalmente por foliaciones de transposición y clivaje de crenulación, las cuales también son subverticales. Esa fábrica estructural dúctil y penetrativa antigua es afectada por estructuras frágiles dúctiles más jóvenes, ¿sí? Dentro de esas estructuras frágiles dúctiles más jóvenes se encuentra el antiforme arroyo pajalta, objetivo principal de esta comunicación. El antiforme arroyo pajalta es un pliegue de tipo abierto, de más o menos 4 kilómetros de longitud de onda, tiene un eje busante hacia el noroeste y una trasaxial de rumbo noreste-sudoeste. Pliegues de menor orden de tipo Z y S, desarrollados los Z en el flanco noroeste y los S en el flanco sudeste, y muestran una vergencia, digamos, hacia la zona de Charnela del pliegue mayor. El antiforme arroyo pajalta y las estructuras menores presentan también un desarrollo de clivaje de crenulación, ¿sí? Más o menos de plano axial, que corta la fábrica estructural dúctil y penetrativa antigua también. Bueno, no solamente está asociado a las estructuras menores, el antiforme arroyo pajalta, sino que también está asociado a fallas. Ahí pudimos identificar dos grupos de fallas, ¿sí? Con orientaciones distintas. Estos grupos de fallas son las que se desarrollan en el flanco noroeste, que son más aproximadamente rumbo oeste-oeste, a oeste-sudoeste, este-noreste, y que tienen una cinemática de tipo dextral. El flanco sudeste son más o menos de rumbo nor-noroeste, este-sudeste, sur-sudeste, perdón, y tienen una cinemática de tipo sinestral. Ambos grupos de fallas son más o menos simétricos respecto a la trasaxial del pliegue. Estas fallas, cuando transcurren, digamos, por los flancos de los pliegues, son más o menos subparalelas a la fábrica estructural dúctil y penetrativa, pero a medida que van cortando hacia la zona de Charnela, cortan con un ángulo mayor y se combinan con pliegues de menor orden asociados al antiforme. Estas fallas, a su vez, desplazan la inconformidad entre la formación Nahuel-Nilleu y el complejo volcánico Marifil, ¿sí? Es decir, una formación Puesto Piris en este sector, desplazándolo unos 400-500 metros en algunas ocasiones. A su vez, parte de estas fallas se extienden y cortan en los cuerpos volcánicos incluidos en este sector de 188 millones de años. Las fallas, por su geometría y su cinemática, son consistentes con un deslizamiento flexural de gran escala, desarrollado en los limbos principalmente del antiforme arroyo pajalta. Por lo tanto, consideramos que estas fallas se pueden haber formado durante el plegamiento, ¿sí? Es decir, que son sincrónicas con el plegamiento. Bueno, si miramos un poquito, vemos que estas fallas no llegan a cortar las rocas más jóvenes de la formación arroyo barbudo. Si prestamos un poquito de atención también en lo que ocurre en las rocas de cobertura volcánica del Jurásico, es decir, el complejo volcánico Marifil, vemos que también desarrollan pliegues de rumbo noreste-sudoeste, que son geométricamente comparables y posiblemente análogos, como ya propusimos en el año 2018, con los pliegues noreste-sudeste de la estructura frágil dúctil más jóvenes en el basamento. Es decir, que el basamento y la cobertura parecen compartir una parte de esa historia de formación, ¿sí? Bueno, entonces, tanto las dúctiles jóvenes que involucran en primera instancia el antiforme arroyo pajalta y sus estructuras menores, así como las fallas de rumbo y las estructuras que se ven en la cobertura, podemos decir, en base a que cortan a rocas de 188 millones de años y la cobertura, digamos, de la formación arroyo barbudo del Cretácico tardío no está afectada por ninguna de estas estructuras que sí se desarrollan en las otras unidades, podemos decir que estas estructuras, tanto en el basamento como en el complejo volcánico Marifil, tienen una edad se desarrollaron durante el Torciano al Pre-Cretácico tardío. Además, esta deformación que generó estas estructuras probablemente estuvo asociada a una contracción de rumbo noroeste a sudeste, como indican estas flechas rojas. Bueno, podemos ver en estas diapositivas, podemos ver algunas fotos de campo donde vemos pliegues tipo Z y tipo S, ¿sí? Asociados al antiforme arroyo pajalta, con distintas geometrías. Además
además, en la siguiente filmina vemos cómo afloran estas rocas asociadas a las fallas, ¿sí? Son rocas de falla que son cohesivas, generalmente cataclasitas, con clastos de las rocas de basamento, en este caso, porque cortan la roca de basamento, en una matriz fina que está cementada por cuarzo, clorita y epidoto. ¿Cómo interpretamos nosotros las fallas? Bueno, las relaciones geométricas y cinemáticas entre las fallas y el antiforme arroyo Pajalta son consistentes con los criterios de identificación de fallas de acomodación de pliegues delineados por DEM y colaboradores del 2013. Recordamos que estas fallas de acomodación son estructuras secundarias que acomodan las variaciones en la deformación durante la evolución de un pliegue, ¿sí? Los criterios delineados por DEM nosotros pudimos identificarlos en estas fallas, como son la escala de las fallas, es decir, las fallas de acomodación en general son más pequeñas o equivalentes en dimensiones al pliegue en el que están asociados, es decir, que empiezan y terminan dentro del pliegue. Además, si removemos el desplazamiento que genera cada una de estas fallas, bueno, la geometría del pliegue no cambiaría mucho. Otro de los criterios es el cambio en el ángulo de corte, como mencioné anteriormente, en la zona de los flancos, más o menos las fallas son subparalelas a la estructura que pliegan, pero a medida que nos acercamos a la chamela van cambiando y va aumentando ese ángulo de corte. Otro de los criterios es la distribución espacial que tienen estas fallas. ¿Sí? Las fallas de acomodación, como les decía anteriormente, tienen que ser simétricas respecto a la superficie axial del pliegue. Y además, el otro criterio es la consistencia cinemática que tienen estas fallas, con lo que es un deslizamiento flexural de gran escala en los limbos del antiforme arroyo Pajalta. A pesar de que podemos identificar varias de estas características, también tienen diferencias con las fallas de acomodación descritas clásicamente. Estas fallas descritas clásicamente son generalmente fallas inversas y corrimientas y están asociadas a pliegues con ejes horizontales suavemente punzantes, mientras que las fallas que nosotros identificamos son subverticales y con desplazamiento de rumbo. Creemos que tienen esa diferencia geométrica porque justamente el antiforme arroyo Pajalta es un eje que tiene un eje cruzante en alto ángulo, el cual está controlado por el alto ángulo de la fábrica dúctil penetrativa del Paleozoico que forma, ¿no? Algunas consideraciones finales sobre el antiforme arroyo Pajalta. Bueno, es un pliegue de primer orden, desarrollado en el basamento metamórfico del este del macizo patagónico, y que exhibe fallas de acomodación como respuesta a las variaciones en la deformación durante el plegamiento. Forma parte de la expresión estructural este antiforme de una deformación que habría afectado tanto al basamento metamórfico como a las rocas de cobertura del Jurásico. Esta deformación probablemente se desarrolló durante el intervalo Toarciano pre-Cretácico temprano y estaría asociada a una contracción de rumbo noroeste-sudeste. Muchas gracias por su atención. Bueno, muy bien. Si la autora está presente. ¿Qué tal? Buen día. Sí. ¿Qué tal? Buen día. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, perfecto. No Si tengo querés, podés camarita, habilitar. pero tengo el micrófono nomás. No hay ningún problema. Bueno. Si alguno tiene una pregunta, tenemos 2 minutos. Bueno. Yo tengo una pregunta. No sé sí, ¿qué tal, Sebastián? ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, felicitaciones por el laburo. Me pareció súper interesante. Muy amable. Y muy detallado el mapeo, muy clara la argumentación digamos, del análisis estructural. Me parece particularmente interesante porque este tipo de estructuras en el Jurásico no están muy claras y de hecho se parece mucho a algo que nosotros vimos en el basamento en la cordillera norpatagónica y que de forma un poco más indirecta, pero llegamos también a asignarle una edad jurásica y es muy similar, las direcciones de acortamiento son las mismas, aparecen estos sistemas de fallas, pero en realidad en la cordillera son, digamos, de grado metamórfico bajo, son zonas de cizalla de bajo grado, dominantemente, bien, y parecen más estructuras kink. Y una pregunta que me surge, o sea, me surgen 2 preguntas. Una es si tienen... No se escucha. Se cortó. Se cortó justo. Quedó. Qué lástima. Bueno, de última, en la próxima charla justo podemos continuar. Vas a tener revancha, Gerson, en la próxima. En la próxima que se sintetiza todo. Ahí hay una pregunta, veo. ¿Existen diques andesíticos? Preguntan paralelos al sentido de formación propuesto, ¿verdad? Hay unos diques andesíticos
pero que tienen en este sector rumbo noreste-sudoeste, pero que también son, no justamente donde tenemos el mapa, sino que están un poquito más al este, pero que están deformados también. Y esos diques andesíticos nosotros interpretamos que son parte de un enjambre que ya describimos en el año 2014 como un enjambre triásico de diques, ¿no? Es decir que nosotros estamos notando que no solo el basamento, sino que estas rocas mesozoicas también están afectadas por este tipo de deformación, ¿no? Que tiene ya, bueno, la charla próxima vamos a ampliar un poquito más, pero tiene un carácter bastante regional en el área. Ahí está Sebastián de nuevo, creo que Sí. se cortó la última parte que justo decías la pregunta. Perdón. No, eran dos preguntas. Una es si tienen pensado o tienen por ahí algo hecho de dataciones directas de estas estructuras. ¿Datar alguna zona de falla, algún clivaje? No tenemos hecho nada. Okay. Si pensamos, sería una posibilidad hacerlo, sí. Pero no Porque tenemos sería hecho interesante, nada. digamos, teniendo el control digamos, por relaciones de corte, sería interesante si uno lo puede además acotar con algún otro método. Sí, sería buenísimo. Y por otro lado, mi duda es, bueno, o sea, ustedes ven una contracción mayormente noroeste, Sí. y un poco viendo la geometría es si esto podría pensarse como un pliegue, y pensando un poco también en el contexto regional, ¿no? Si se podría pensar Sí. como un pliegue vinculado a una deformación, vamos a decir, un régimen predominantemente de rumbo o incluso en un contexto transtensivo. No, yo creo que podría estar asociado porque tenemos otros datos en otros lugares y uniendo un poquito lo que se ve en todo el macizo, en la parte norte, noreste y centro, digamos, podría llegar a estar esto, digamos, vinculado a un régimen transcurrente. ¿Sí? Lo que nosotros podemos interpretar solamente de este lugar es que, bueno, que la contracción localmente ahí fue de rumbo noroeste-sudeste, pero no descartamos para nada, de hecho las hipótesis van rumbeando hacia ese lugar, digamos, a que estaría asociado a un régimen transcurrente, en general, al nivel regional, ¿no? Esa es la idea, digamos, ¿no? Perfecto, muchas Es gracias. muy posible. Gracias. Muy bien. Seguimos con la próxima charla. Bueno. Muchas gracias. No, por favor. La próxima charla es contracción noroeste-sureste del Tuarciense precretácico tardío en el este del macizo norpatagónico, de Greco, González, Vera y Giacosa. Hola a todos, le presento la siguiente contribución titulada Contracción noroeste-sureste del Tuarciense precretácico tardío en el este del macizo norpatagónico, cuyos autores son Gerson Greco, quien les habla, Santiago González, Darío Vera y Raúl Giacosa. Esta contribución es una síntesis de trabajos que hemos presentado en esta reunión, en reuniones de tectónica pasadas, así como también hemos publicado por otros medios. El área de trabajo está ubicada en el este del macizo patagónico, entre las localidades rionegrinas de Nahuel Nilleu y Aguada Cecilio. Vamos a ir recorriendo trabajos que hemos realizado con nuestro grupo de trabajo, así como trabajos publicados por otros autores. Haremos hincapié principalmente en las estructuras de formación del Mesozoico. Para darles una idea de la geología regional del área, el área está compuesta por un basamento paleozoico temprano, ¿sí? Compuesto por la granerita Tarduña de data reluviana, que son granitoides deformados, los cuales están puestos en contacto tectónico con la formación Nahuel Nilleu, que son rocas metamórficas de bajo grado, cuyos protelitos se formaron en la época 2 del Cámbrico. Esta formación Nahuel Nilleu está intruida por complejos plutónicos del Ordovícico temprano y del Pérmico, y a su vez es cubierta por sedimentitas cuarzosas de la formación Sierra Grande de edad silícico-devónica. Todas estas rocas paleozoicas son cubiertas en discordancia e intruidas por dos complejos volcánicos. Uno es el complejo plutónico volcánico Treneta de edad Triásico-Jurásico temprano, y otro es el complejo volcánico Marifil de Jurásico temprano. Asimismo, todas estas rocas del Jurásico al Paleozoico temprano son cubiertas en discordancia por sedimentitas continentales del grupo Neuquén de edad campaniana, matriciana
temprana, por sedimentitas marinas de la formación Arroyo Barbudo, de edad maastrichtiano-daniano, y cubiertos también basaltos olivínicos del Oligoceno Mioceno temprano de la formación Somuncura. Estas unidades que les mencioné al final, el grupo Neuquén, la formación Arroyo Barbudo y la formación Somuncura, se encuentran cubriendo todas las unidades previas y además yacen en forma horizontal. Comenzando por el recorrido de los distintos sectores, esta es una localidad que presentamos en esta reunión en forma preliminar en la reunión tectónica del año 2018. En este sector podemos ver a la formación Nahuel-Nilleu de color verde, la cual está compuesta por dos grupos de estructuras principales, una fábrica estructural de útil penetrativa antigua, ¿sí?, desarrollada durante el Paleozoico temprano, Permico tardío, en tonos negros, la cual es afectada por estructuras frágiles dúctiles jóvenes, en color azul, principalmente la estructura de primer orden es el antiforme Arroyo Pajalta, rumbo noreste-sudoeste, el cual es un pliegue que está asociado a fallas de acomodación de pliegue crónicas con el plegamiento, ¿sí?, que son estas fallas de rumbo, dextrales y simestrales, que se encuentran a ambos lados en forma simétrica de la transaxial del antiforme Arroyo Pajalta. Estas fallas cortan una inconformidad que separa la formación Nahuel-Nilleu de la formación Puesto Piris, que la formación Puesto Piris son areniscas y conglomerados con clastos de basamento que pertenecen a una secuencia basal del complejo volcánico Manifilio Jurásico. Asimismo, esta formación Puesto Piris se encuentra probablemente en contacto tectónico en este sector, y ese contacto tectónico se encuentra intruido por cuerpos intrusivos ácidos, riolíticos y dacíticos, los cuales tenemos una edad preliminar de uranio plomo en zircones de 188 millones de años. Esos cuerpos están a su vez cortados por las fallas de acomodación del pliegue del antiforme Arroyo Pajalta. Situados en lo que ocurre en las rocas de cobertura de la formación Puesto Piris, vemos que además de estar cortadas por las fallas de acomodación del pliegue del antiforme Arroyo Pajalta, están plegadas también son pliegues que tienen trazas axiales de rumbo noreste-sudoeste, las cuales consideramos que son geométricamente similares y comparables al antiforme Arroyo Pajalta. Es decir, consideramos que tanto las estructuras que están en azul en la cobertura sedimentaria como en el envasamiento son estructuras análogas y se formaron en forma sincrónica. También podemos ver que la formación Arroyo Barbudo del maastrichtiano-daniano no presenta ninguna de las estructuras de deformación que sí describí en las unidades geológicas previas. Y esta unidad sí, estas sedimentitas yacen en forma horizontal como les dije previamente. Las estructuras que se desarrollan tanto en el basamento como en la cobertura, estas estructuras frágiles, dúctiles, jóvenes en el basamento, estructuras en la cobertura, tendrían una edad toarciano o precretácico tardío, dado que cortan a rocas de 188 millones de años, y como les decía, la formación Arroyo Barbudo no presenta estas estructuras. Esa es la deformación que generó estas estructuras, creemos que está asociada, o estuvo asociada, perdón, a una contracción de rumbo noroeste-sudeste. Inmediatamente al sur, también en esta reunión, presentamos parte de una secuencia estratificada del complejo volcánico Marifil, compuesta por ignimbritas, tobas ácidas e interrelaciones con areniscas, las cuales tenemos datadas. También hemos datado mediante el método uranio-plomo ICP-MSLA circones de una fracción pumicia de una de las ignimbritas. Este dato va a ser presentado por Gonzalo y colaboradores en el año que viene en el Congreso Geológico. Bueno, el dato que tenemos es que esas ignimbritas, probablemente la erupción y la depositación de esas ignimbritas estuvo en torno a los 184 millones de años, es decir, en Jurásico temprano. Asimismo, esta secuencia estratificada del complejo Marifil está afectada por pliegues también de rumbo noreste-sudoeste, similares a los que les mostraba en la formación Nahuel-Nilleu y la formación Puesto Piris anteriormente, y estos pliegues suaves pliegues suaves y abiertos estarían también asociados a una contracción de rumbo noroeste-sudeste. Creemos que estas estructuras de formación son totalmente análogas a las estructuras que les mostraba anteriormente, y por lo tanto también, según esta datación, podrían ser que se hayan formado en el rango del Toarciano al Precretácico tardío.
Acá tenemos un mapa tomado y modificado del Greco y colaboradores del año 2015, esto es al oeste de Agua Cecilio, inmediatamente al este del mapa de la Filmina anterior. En este sector vemos a la formación Nahuel Nilleu, que también presenta una fábrica estructural útil y penetrativa del Paleozoico, de rumbo más o menos noroeste-sudeste, el cual es intersectada esta fábrica por pliegues de rumbo noreste-sudeste, que estos autores consideran que consideramos, digamos, en su momento, que son pospérmico tardío, ¿sí? Ya que cortan esa fábrica del Paleozoico y estarían también asociados a una contracción de rumbo noroeste-sudeste. Si vemos trabajos de otros autores, esto es entre Aguada Cecilio y Balcheta, esto está tomado de Straser y colaboradores del año 2019, ellos estudiaron la formación Puesto Piris y parte también del complejo volcánico Marifil, e identificaron pliegues de rumbo noreste-sudoeste, a este-noreste, los cuales asociaron una compresión de rumbo norte-sur a noroeste-sudeste, luego de la depositación de esta unidad, de esta base sedimentaria del complejo volcánico Marifil, que acotaron en el Siluriano, ¿sí? La depositación, o sea que post-siluriana sería la deformación que afectó a esta unidad. Y está asociado también a una contracción semejante, ¿no? Así que podrían ser análogas a las estructuras que le vengo mostrando. Si vemos lo que pasa al sur de Nahuel Nilleu, de la localidad de Nahuel Nilleu, tenemos el trabajo de Pongosen del año 2003, el cual trabajó sobre la formación Nahuel Nilleu y sedimentitas de la formación Sierra Grande, y sobre la granadita Tarduño, y sobre los complejos plutónicos del Pérmico. Él identificó en la formación Nahuel Nilleu y las sedimentitas de la formación Sierra Grande estructuras plegadas de rumbo noreste-sudoeste, las cuales están ampliamente distribuidas en el sector, y fallas inversas que ponen en contacto estas unidades, que tienen rumbo noreste-sudoeste y que tienen una divergencia hacia el sudoeste. Estas estructuras las asoció a una contracción de rumbo noroeste-sudeste. Si bien este autor asoció esta contracción, le adjudicó una edad pérmica, aún no existen trabajos sobre las rocas mesozoicas en esta región, ¿sí? Principalmente sobre lo que aflora, que son las rocas volcánicas del complejo plutónico volcánico Teneta. No hay trabajo de detalle sobre la estructura que demuestren o no si hay en las estructuras que se ven en el basamento y en las rocas de la formación Sierra Grande y en la granita Tarduño son equiparables a estructuras que podrían estar en las rocas volcánicas de cobertura. Sí, el dato duro que tenemos es que el autor considera que estas estructuras asociadas a la contracción noroeste-sudeste son parte de una segunda etapa de formación, luego de los corrimientos que están cartografiados en este sector, y luego de la intrusión de la granoderita Navarrete, la cual Panco y colaboradores en el año 2006 la dataron en 282 millones de años entre el método de y circones. Es decir, que esta contracción es posterior a los 282 millones de años y cabe la posibilidad de que las estructuras asociadas sean semejantes a las que les mostré en las áreas anteriores. Si vemos un poco lo que ocurre a nivel regional en el este y centro del macizo patagónico, vemos que, bueno, en el área de Nahuel Nilleu, Agua Cecilio, como mostramos, probablemente una contracción de rumbo noroeste-sudeste se haya desarrollado durante el Toarciano Percretácico tardío y haya afectado tanto al basamento metamórfico del Paleozoico como a las unidades de cobertura del Jurásico. Si vemos lo que ocurre un poquito más hacia el noroeste, al sur de la ciudad de General Roca, Misery y colaboradores en 2014 y Baez y colaboradores en 2016 describen fallas de rumbo oeste-este extrales que afectan al complejo plutónico Curaco del Triásico, el cual a su vez desarrolla una faja de formación dúctil de rumbo noroeste-sudeste. Estas fallas dextrales cortan esta faja de formación dúctil de posible edad Jurásico temprano, ¿sí? Y a su vez estas fallas este-oeste no cortan a las unidades cretácicas del Santoniano que se apoyan en Corancia encima. Es decir, ellos acotan entre el Jurásico temprano y el Cretácico tardío la deformación asociada a estas fallas de rumbo. A su vez, ellos, con análisis de las estructuras, interpretan que las mismas, estas fallas este-oeste, estuvieron asociadas a una contracción también de rumbo noroeste-sudeste. Si vemos lo que ocurre en la zona central, en la región de los Menucos, de colaboradores en esta reunión presentaron estructuras desarrolladas sobre rocas del Triásico superior, las cuales se asociaron a un régimen transcurrente ocurrido durante el Jurásico temprano. Ese régimen transcurrente ocurrido durante el Jurásico temprano también estaría asociado a una contracción de rumbo noroeste-sudeste, a oeste-noroeste-este-sudeste, según estos autores. Si vemos lo que ocurre un poco más a nivel más regional, ya involucrando en el sector norte, lo que ocurre en la dorsal de Winkle, ¿sí? En el ámbito de la cuenca Longuino, vemos que en ese sector, tanto Mosquera y Ramos en 2016 como Silvestro y Zubiri en 2008,
haciendo distintos trabajos a distintas escalas, bueno, ellos llegan a concluir y a interpretar que hubo una convergencia oblicua durante el Jurásico y el Cretácico temprano. Esa convergencia oblicua, según Mosquera y Ramos, estuvo vinculada a la succión de la placa de Aluc bajo la placa sudamericana durante ese tiempo. Esa convergencia oblicua, según Silvestro di Subiri, estuvo asociada a una dirección de acortamiento de rumbo noroeste, el cual generó corrimientos de rumbo noreste-sudeste y pliegues en la dorsal de Winkle, y también fallas de rumbo este-oeste a oeste-noroeste, este-sudeste textrales. Esta deformación ellos la asociaron que ocurrió durante distintos tiempos, principalmente en distintos picos temporales, uno durante el Toarciano, uno durante el Quinerigiano y otro durante el Valquiniano. Entonces, por la cercanía geográfica, por la orientación de la contracción y por el rango temporal que tienen las estructuras del macizo no patagónico con aquellas desarrolladas en la cuenca neuquina, escrita por estos autores, nosotros creemos que la deformación que vemos en el macizo no patagónico probablemente esté vinculada a la deformación ya descrita en la dorsal de Winkle. Muchas gracias por su atención. Bueno, muy bien. Si alguno tiene alguna consulta. Yo tengo una, Ever. Sí, Roberto. Hola Gerson, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿usted? Muy bien, muy linda tu charla. Bueno, gracias. Te quería hacer una pregunta. En la primera charla, o sea, lo que es el complejo Nahuel-Millau. O sea, Sí. ese pliegue que vos describís es un pliegue de tipo neutro, o sea, vos tenés el eje vertical y la foliación también es vertical, digamos, pero plegada alrededor de ese eje. Tiene un eje que bucea hacia el noreste, unos 60, 70 grados, y más también a veces, pero más en promedio debe ser unos 70 grados. Y el plano axial sí es bastante subvertical, por lo que podemos interpretar, ¿no? Ese pliegue está asociado a un clivaje de crenulación que corta toda la fábrica, digamos, penetrativa que interpretamos del Paleozoico temprano a tardío nosotros, ¿sí? Esa es la idea general, digamos, de ese pliegue, ¿no? Grande, que tiene 4 kilómetros más o menos de longitud de onda. Y el es una de las... Dígame. Sí. No, el complejo Marifil, sí. La orientación del eje del pliegue, esos suaves que mostrás, sí. ¿es horizontal? Claro, están en bajo ángulo y bucean también hacia el noreste. Ajá. Nosotros interpretamos... cosa. O sea, ustedes determinan la dirección de acortamiento noroeste-sudoeste. Dos cosas. ¿Habría algún tipo de estructuras extensionales con rocas ígneas asociadas a esos rumbos? Eso es una cosa. Y la otra cuestión es si no hay rotación de bloques como para establecer, digamos, tan firmemente esa orientación noroeste-sudeste. Nosotros, Roberto, creemos que en ese sector ahí es la última. Rotación de bloque, un poco esto podría estar de la mano de lo que comentaba Sebastián anteriormente, porque creemos y tenemos datos en otros lugares que digamos, estos pliegues comparables, digamos, que afectan a esta fábrica penetrativa del Paleozoico, que tienen este rumbo noreste, digamos, están asociados a fallas de rumbo también que son paralelas. Y nosotros interpretamos de que, de alguna forma, yo no lo dije, pero se ve a grandes rasgos en el mapa, cuando uno ve el primer mapa que presenté yo, que va desde Aguada Cecilia hasta Nahuel Millau, se puede ver cómo la estructura del basamento va pasando de ser un rumbo aproximadamente noroeste-sudeste, en la parte oriental, se va dando vuelta y se rota toda la fábrica a un rumbo noreste-sudoeste, hacia el oeste, o como quien dice, yendo hacia la dorsal de Winkle. Eso se ve muy bien, o sea que rotación de bloques probablemente hubo, ¿sí? Lo que sí nosotros, este ejemplo que presentamos es como un paso anterior a rotar, digamos, completamente esa fábrica vieja, ¿no?
lo que vemos es ampliamente plegada por este antiforme de escala kilométrica, pero si usted se va un poquito más hacia el noroeste, esos pliegues se hacen mucho más apretados. Nosotros de esto tenemos datos preliminares, pero estos equivalentes al pliegue este que yo muestro, se hacen mucho más apretados y se hace una tectónica mucho más, ¿cómo se dice? Es mucho más penetrativa esa deformación. De hecho, llega a dar vuelta de alguna forma la fábrica paleozoica, ¿no? Así que no sé si respondo un poquito Sí, sí, sí. Sí, a su gracias. pregunta. Sí, sí, Es gracias. Gracias. bastante compleja ahí la estructura y sobre todo lo que nosotros estamos empezando a pescarle la vuelta es que parece que esta deformación más joven en realidad tiene bastante más importancia de lo que parece. Y de hecho probablemente trabajos previos han interpretado estructuras como de paleozoico, pero que en realidad probablemente no sean paleozoicas, sino que sean mesozoicas las estructuras. Listo, gracias, muchas gracias. No, por favor. Una Yo pregunta quisiera, cortita tenemos. Dale. yo quisiera, un poco siguiendo lo que preguntaba Roberto, bueno, de hecho, en la cordillera, esto que menciona Roberto, se ve de que estas estructuras aparecen asociadas a magmatismo, que en el caso de la cordillera es el batolito jurásico. Sí. Y por ahí, pensando un poco en la complejidad, lo que te quería preguntar, Gerson, era si tenían cinemática de esas fallas, cinemática, digamos, 3D, que por ahí permitiría ajustar bien el régimen de deformación para ver si es una transcurrencia pura, si hay una componente compresiva, extensional, o sea, a priori digamos, la caracterización geométrica que vos presentás, como bien decís, Sí. parece ser algo de rumbo dominante, Sí, pero quizás sí. con un análisis cinemático 3D podrían terminar de ajustar un poco el régimen y Eso, qué variación tiene. eso sería interesante. Nosotros tenemos datos de todas las fallas que tienen, digamos, puesta ahí la cinemática, tenemos datos de las rocas de falla, ¿no? Con sus indicadores cinemáticos y en general, te diría que el 99% de las veces las lineaciones son todas subhorizontales y los planos menores asociados a fallas acompañan a la fábrica vieja del basamento, digamos, ¿no? Son subverticales en general. De las estructuras que están desarrolladas más hacia el noroeste, de esas todavía no tenemos datos realmente, pero interpretamos que son grandes zonas de cizalla, digamos, ¿no? Y que de alguna forma estarían digamos, asociadas a este pliegue y a toda esta deformación más joven, ¿no? Pero sí, en general se ve Perfecto, eso. sí, sí, sí. Sí, sí, perfecto. Bueno, pero si Sí. tienen cinemática se podría directamente cuantificar. O sea, lo Sí, podrían sí, plotear y ahí sí, quedaría, sí, digamos, sí, un poco bien cuantificada el régimen deformacional, sí, sí. junto con obviamente los rasgos geométricos, ¿no? Claro. Lo que habría que ver bien es ver como si estas fallas son realmente como las interpretamos, que son fallas de acomodación de pliegue, bueno, cómo responden la cinemática de cada una a un contexto un poquito más general, digamos, ¿no? Mm, O si bien responden a esa geometría de pliegue, ¿no? mm. Bueno, Bueno, listo. muchas Bueno, gracias no, a muchas todos. gracias a ustedes. Seguimos con la siguiente charla. Análisis de la deformación finita en 3D de la faja de cizalla Pinchas, Sierra de Velasco, La Rioja. Sus autores son La Rovere, Alacino y Rocha. Hola, buen día. Mi nombre es Mariano Rovere y les voy a presentar un trabajo que venimos realizando sobre deformación en la Sierra de Velasco junto a Pablo Alacín y Sebastián Rocher, que se titula Análisis de la deformación finita en 3 dimensiones de la faja de cizalla Pinchas, Sierra de Velasco, La Rioja. En esta presentación lo que queremos mostrar es un ejemplo de análisis de la deformación finita tridimensional para tratar de reconstruir el elipsoide de deformación y evaluar su geometría y las variaciones que presenta el elipsoide de la deformación dentro de una faja de cizalla dúctil de alta temperatura y hacer algunas consideraciones generales sobre su implicancia en cuanto a los modelos de cizallamiento. También del análisis que hacemos se desprenden un par de
preguntas que tienen que ver un poco con la implicancia que puede tener o evaluar en 3 dimensiones la deformación a la hora de hacer cálculos de acortamiento y engrosamiento génico en orógenos pasados y presentes. Bueno, para estudios de deformación regional, el elipsoide de deformación y su orientación. Para ello hay que medir la longitud de los marcadores que se estén utilizando según la dirección de los 3 ejes principales de la deformación, X, Y y Z. En general esto es relativamente fácil de hacer, pero el problema principal radica en encontrar en el campo buenos marcadores de la deformación. Hay varios factores que pueden generar problemas a la hora de reconstruir el elipsoide de deformación. Algunos de ellos son la geometría original del marcador, la fábrica primaria de una roca que puede no ser muy esférico, más bien irregular, la orientación preferencial de las partículas en la fábrica primaria, discernir si la fábrica primaria no tenía algún proceso tectónico sobreimpuesto, y después los efectos de la compactación en rocas principalmente sedimentarias o metamórficas de muy bajo grado. En la Sierra de Velasco, particularmente acá en la región nororiental de la Sierra de Velasco, hemos encontrado algunos marcadores que creemos pueden ser útiles para establecer o reconstruir el elipsoide de deformación dentro de una faja de cizalla. La región de estudio está comprendida por varias unidades geológicas que componen el basamento ígneo metamórfico de la región. Una unidad metasedimentaria compuesta por filitas, metacuarcitas y esquistos. La faja de cizalla pinchas, que principalmente afecta a granitoides ordovícicos y en parte a la unidad metasedimentaria. Y todo este basamento más antiguo es por un granito de edad carbonífera, como se puede ver aquí el contacto, que lo corta de forma discordante. En general, la faja de cizalla pinchas, que lleva ese nombre porque hay una localidad cercana que tiene ese nombre, es una faja de aproximadamente unos 6 kilómetros de ancho. Está compuesta por milonitas, protomilonitas y ultramilonitas. Tiene un rumbo noroeste, divergencia al este. Presenta una cinemática inversa, que se puede ver un indicador cinemático claro que marca la cinemática de la faja, que es constante a través de toda la faja. Y en general la deformación ha sido de alta temperatura. Dentro de esta región encontramos estos orbículas o nódulos de turmalina que tienen geometrías cercanas a las esferas, pero estas geometrías no solo aparecen aquí en la Sierra de Velasco, sino hay algunos trabajos, como el de aquí abajo, que han reportado este tipo de orbículas de turmalina en varios sectores del centro y norte de Argentina, principalmente asociados a granitos peraluminosos. Dentro de la faja de cizalla pincha se pudieron reconocer varios puntos donde se observaron orbículas o nódulos de turmalina, que están distribuidos a lo largo y el ancho de la faja. Aquí están representados en un perfil esquemático las estaciones donde se relevaron las orbículas deformadas para hacer las mediciones y tratar de construir el elipsoide de deformación. Aquí se ven algunos afloramientos de los granitos peraluminosos con turmalina deformados. En algunos casos se encuentran intruyendo granitos porfíricos que también presentan deformación. En algunos sectores se puede observar los granitos peraluminosos sin deformación. En realidad hicimos unas 12 estaciones de medición, más de 120 mediciones en los planos XZ y YZ. En general se hace el análisis en 2 dimensiones, en 2 planos, que después se integran para tratar de reconstruir
el elipsoide de deformación en 3 dimensiones. En general, el eje X es paralelo a la alineación mineral que se observa en el afloramiento. Para hacer este análisis de la deformación se integraron, como decía, los dos planos de observación donde se realizaron las mediciones de las longitudes de las orbículas de turmalina deformadas. Se hacen las mediciones de la longitud de los ejes según los 3 ejes principales de la deformación, X, Y y Z, y se usan los parámetros K y Nu para caracterizar la forma de estos elipsoides, que después son representados en los diagramas de Flynn-Ramsay y Nadai-Su, usando el software Ellipse Fit de Volmer 2020. Cuando se proyectan los puntos en los diagramas de Flynn-Ramsay y Nadai-Su, se puede observar que la mayoría de los puntos o estaciones analizadas caen en el campo del aplastamiento o achatamiento, aquí también, y unos pocos en el campo del general. Si lo presentamos gráficamente a los elipsoides de deformación para cada una de las estaciones, podemos observar que hay variaciones geométricas en el elipsoide de deformación. Este grupo que está aquí es hacia el borde de la faja de cizalla, y los demás es hacia el centro de la faja de cizalla. ¿Qué se observa cuando hacemos el análisis integral de la deformación y comparamos distintas partes de la faja? Básicamente que hay una variación en la geometría del elipsoide a lo largo de la faja, como se ve ahí, que en la zona verde, que es la del borde de la faja, aparecen geometrías dentro del campo del aplastamiento cercanas a la deformación, las geometrías de deformación oblada, mientras que en la zona central, aquí indicada en celeste, aparecen geometrías dentro del aplastamiento, pero también dentro del campo constriccional. Incluso en afloramientos cercanos se encuentran algunas variaciones en la geometría de la deformación, en el caso de G y H, que están unos pocos metros separados de un afloramiento del otro, y tenemos alguna diferencia en la geometría de deformación. Cuando analizamos la geometría del elipsoide de deformación versus la magnitud de la deformación, lo que se observa es una tendencia que a medida que se incrementa la magnitud de la deformación, las geometrías dentro del campo del achatamiento cercana a la deformación oblada se alejan de esa zona y se van acercando a la deformación plana, e incluso pasan al campo de la constricción. Una consideración sobre esto podría suponer que a medida que la magnitud de la deformación se incrementa, impulsada por un aumento del componente de cizallamiento simple, que se observa más marcado en la zona central del área de estudio, las geometrías tienden a variar desde el campo del aplastamiento hacia la deformación plana y el campo de constricción. Este aumento del cizallamiento simple está evidenciado por la marcada alineación, estiramiento, que sí se observa en la parte central de la faja, pero que no se observa tan claramente en las rocas con menor deformación del borde de la faja. Las geometrías del elipsoide de deformación que predominan en la faja de cizalla pinchas aleja de los modelos clásicos de formación de faja de cizallas por cizallamiento simple o subsimple, que generalmente son modelos en 2 dimensiones, y lo acercan más que nada a un modelo de formación de cizallas que combina cizallamiento simple más aplastamiento, lo que genera un flujo de material o extrusión de material en 2 direcciones. Un rango importante a tener en cuenta, si bien estos modelos ya han sido expuestos en diferentes trabajos,
En general, la mayoría de los estudios de formación de faja de cizalla dúctil tienen en cuenta marcadores de la formación que en general no son muy esféricos, son más bien irregulares, como son los cristales de feldespatos, y que en general ese tipo de análisis se ha realizado sobre fajas de cizallas de escala centimétrica. Por último, una consideración final, teniendo en cuenta que lo que se observa acá en la faja de cizalla dúctil pinchas es que tenemos flujo material paralelo al orógeno, y que esto obviamente afecta a los cálculos de acortamiento y engrosamiento cortical, ¿no?, que se realizan en general en 2 dimensiones, en orógenos pasados y presentes. Dejamos planteadas 2 preguntas, que son una: ¿en qué medida afectaría el flujo de material paralelo al orógeno en las estimaciones de engrosamiento que se hacen? Y ¿cuánto contribuye la deformación de niveles corticales inferiores al engrosamiento cortical? Sobre todo teniendo en cuenta que muchos de estos cálculos de engrosamiento se hacen en niveles corticales superiores. Eso es todo y muchas gracias por su atención. Bueno, creo que Mariano ha perdido la conectividad, así que cualquier consulta con esta y la siguiente charla pueden hacerlo a través del chat, quedará grabada ahí, y pueden hacerlo a través del salón virtual. Bueno, seguimos con la siguiente charla: dominios ígneos y metamórficos del orógeno faumatiniano en la transición Puna, Sierras Pampeanas, Geocronología y correlaciones regionales. La Rovere, Casquet, Baldo, Cir, Alacino, Verdecchia y Ramación. A todos, quien les habla es Mariano La Rovere. Voy a presentar la charla denominada Dominios ígneo-metamórficos del orógeno faumatiniano en la transición Puna, Sierras Pampeanas, Geocronología y correlaciones regionales. Es parte de un trabajo que estamos realizando con varios colegas de la Universidad Nacional de La Rioja, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Complutense de Madrid y CONICET. Y el objetivo principal de esta presentación es mostrar algunos resultados preliminares de los estudios que estamos llevando a cabo en el basamento de esta región, principalmente información geocronológica que nos permita ordenar en el tiempo las distintas unidades metamórficas de ígneas y su vinculación con el orógeno faumatiniano en una región donde presentamos una geología bastante compleja. El cinturón faumatiniano es un orógeno asociado a un margen de subducción continental, desarrollado en el protomargen suroccidental de Gondwana durante el Paleozoico inferior medio. Gran parte de su actividad se concentró en el Ordovícico, principalmente a los 470 millones de años se desarrolló el arco magmático principal, aunque su extensión podría prolongarse en el tiempo desde el Cámbrico superior al Silúrico. El orógeno está ampliamente expuesto en Sierras Pampeanas y en el noroeste argentino, aunque se puede extender hasta la Patagonia y hacia el norte incluso llegar a Venezuela. La región de estudio para este trabajo, el basamento de la transición fue unas Sierras Pampeanas. Ahí se puede ver el límite en la imagen satelital. Nos concentramos en trabajar sobre la cordillera San Buenaventura, la Sierra de Fiambalá y la Sierra de Alto Huasi. Gran parte de los antecedentes geológicos de esta región se han concentrado más que nada en el estudio de la Sierra de Fiambalá, principalmente un estudio en detalle en la parte sur de la Sierra de Fiambalá realizado por Grissom y colaboradores en el año 1998, hacen un estudio en detalle de la petrología, estructura y geocronología de ese sector del basamento de la sierra. Nosotros nos abocaremos a trabajar en el basamento precarbonífero, es decir, durante el Paleozoico inferior y medio.
dentro de las unidades que se reconocen en el basamento de la Sierra de Fiambalá y Alto Huasi, son las unidades metamórficas de alto grado, que se ocupan en este sector de la sierra. Básicamente son migmatitas, gneisses intercalados con algunos mármoles, como se ve aquí, y algunas unidades anfibolitas. También en este sector del basamento se encuentran rocas anatécticas, como diatexitas y granitos anatécticos, en algunos casos milonitizados. Y hacia el este de esta región, ya en la sierra de Alto Huasi, afloran granitos peroluminosos, que en este caso no presentan deformación evidente, como en el caso del plutón, el dural. Ya en el sector sur de la sierra de Fiambalá, en este sector de aquí, aflora un cuerpo de gabronoritas, que fue estudiado en detalle por De Bari en el año 1994. Este cuerpo intrusivo también se encuentra asociado a diques félsicos, biotípicos y diques probléndicos que lo cortan. Ya pasando a las unidades metamórficas ígneas en Cordillera San Buenaventura, en esta región de aquí, se realizó un mapeo de mayor detalle, que es parte de la tesis doctoral de Hernán Aciar. En ese sector reconocimos varias unidades metamórficas e ígneas. Aquí en el mapa se puede observar varias unidades. La unidad en verde es parte de las rocas de alto grado que describíamos para la Sierra de Fiambalá. Aquí las rocas en rosados es una unidad metasedimentaria compuesta por esquitos y gneisses que tienen granate y taurolita, que pueden observarse aquí en la fotografía, que son rocas deformadas a través del plegamiento. Ya hacia el oeste se puede observar esta unidad aquí en rojo y bordó. Son unidades ígneas, principalmente tonalitas y gabro o dioritas, que se encuentran intercaladas formando un complejo en láminas, un sheet complex. Para ver más en detalle ese complejo, aquí se pueden ver las láminas como se intercalan entre tonalitas y cuerpos máficos y las relaciones de mingling que presentan entre ellas. Aquí a otra escala también se puede ver en ese mismo complejo enjambres de diques máficos que se intercalan con rocas ígneas félsicas. Ya hacia el oeste se encuentra otra unidad, que es la que vemos aquí en color violeta. Es una unidad compuesta por cianogranitos a granodioritas, donde también están intercaladas con algunos diques máficos, en este caso de menor escala que en la región del Sheet Complex. Y aquí más al oeste, esta unidad que se ve en azul, en contacto tectónico con el basamento ígneo metamórfico, es el complejo volcánico sedimentario Cortaderas Chicas, integrado por sedimentitas y vulcanitas plegadas. Este complejo fue datado más al norte, en la Sierra de Calalaste, por Casquet y colaboradores en el 2021, con una edad de 485 millones de años. Bueno, en las rocas de basamento aplicamos geoconología uranio-plomo en zircón y uranio torio-plomo en monazita, a través de distintas metodologías, principalmente RIM en la Universidad Nacional de Australia, en Canberra, y en la Universidad de Granada, en España, y algunas dataciones de zircón se hicieron por Laser Ablation en la Andes, en Salta, aquí en Argentina. Y la metodología de estudio es la clásica, el análisis de los zircones a través de imágenes ópticas y catodoluminiscencia para seleccionar mejor los puntos a analizar. En el caso de la Teande no cuenta con esta facilidad todavía, así que ese tipo de análisis no se pudo realizar hasta el momento. Los resultados geológicos obtenidos sobre 15 muestras analizadas fueron agrupados
unidad litológica y por rango temporal que abarcaban. Se reconoce para la Sierra de Fiambalá, principalmente para el basamento metamórfico de alto grado y el magmatismo peraluminoso, una edad aproximada de 525 millones de años, es el Cámbrico inferior. Ya hacia el sur de la Sierra de Fiambalá, la edad del cuerpo de Gabronoritas que aflora allí, se obtuvo una edad de 510 a 500 millones de años. Dentro ya de la Sierra de San Buenaventura se obtuvieron varias edades que fueron agrupadas en un rango temporal entre los 495 y 485 millones de años, que principalmente corresponden al Jüttic Complex, compuesto de granitoides y diques máficos, y dentro de ese rango de edad también una de las pegmatitas biotíticas datadas aquí en el sur de la Sierra de Fiambalá. Y por último, aquí también en la Sierra de San Buenaventura se obtuvieron algunas edades de algunos cuerpos félsicos peraluminosos que rondan entre los 485 y 480 millones de años. Regionales que se pueden establecer a partir de estos grupos de edades relacionados a distintas unidades. En el caso de las rocas de la Sierra de Fiambalá, del Cámbrico inferior, se correlacionan directamente con las unidades de alto grado y anatexis y magmatismo peraluminoso reconocidas aquí en la Sierra de Córdoba. Serían un origen relacionado a la orogenia pampeana, y dentro de la Sierra de Fiambalá y en el contexto de la orogenia famatiniana, la Sierra de Fiambalá y Alto Huasi representarían un Inlier dentro de lo que es el orógeno famatiniano. En cuanto a las edades obtenidas entre los 485 y 480 millones de años para las unidades félsicas en la Sierra de San Buenaventura, en este caso este episodio se vincularía al episodio extensional reconocido en sierras pampeanas por Rapel y colaboradores, y más al norte en la faja eruptiva de la Puna Oriental por Casquet y colaboradores. A este rango temporal se asociaría también la unidad Cortaderas Chicas, que serían sedimentación y vulcanismo asociada a esta etapa extensiva dentro del orógeno famatiniano. Y por último, los mayores interrogantes de las edades obtenidas en esta región lo comprende el episodio magmático representado en la Gabronorita del sur de Fiambalá, con una edad de 510 y 500 millones de años, que esa edad ya había sido obtenida también por Grison y colaboradores en el 1998. Bueno, y esa edad representaría un episodio diferenciable dentro de lo que es el magmatismo pampeano y famatiniano, que habrá que evaluar su significado tectónico. Y creo que un rasgo importante en cuanto a las edades que se reconocieron en la zona de San Buenaventura es el magmatismo félsico y máfico en el rango de los 495 y 485 millones de edades, que representarían edades de magmatismo más antiguas dentro de lo que sería el orógeno famatiniano. Y las dudas que surgen en torno a esas edades es que las mismas podrían representar un arco magmático temprano, o si las mismas podrían relacionarse al magmatismo más joven relacionado a la etapa extensional registrada entre los 485 y 480 millones de años en la historia del orógeno famatiniano. Bueno, muchas gracias por su atención y quedo atento a las preguntas que pudiera haber sobre el tema. Bueno, creo que no está conectado Mariano, así que ya llegamos al final de este primer bloque. Tendríamos un recreo de unos 15 minutos, Augusto. Así es. Tengo como que hasta las 11. Sí. 10 más minutos, o menos. podríamos, de recreo. Lo que sí, bueno,
va a quedar todo conectado si eventualmente quieren hacerse preguntas o dialogar, no hay ningún problema. Yo les voy a mostrar, voy a compartir pantalla y les voy a mostrar en silencio, digamos, un poco cómo es el tema de los pósters, cómo entrar. Así que nos vemos en 10 minutitos. Muchas gracias a todos.